Bueno, seguimos. Entonces, como decíamos, Adam Smith dedica una buena parte del libro a oponerse a las principales proposiciones de las dos corrientes económicas que habían sido las fundamentales en los siglos inmediatamente anteriores y en realidad y en el propio siglo XVIII también, ¿no? Y que también pertenecen a esa modernidad capitalista, el mercantilismo y la escuela fisiócrata o el fisio, o los fisiócratas. Bueno, en concreto, Smith demuestra que las formas económicas del sistema capitalista no conducen a una desorganización general de la sociedad, sino que por el contrario el capitalismo tiene un conjunto de leyes que aseguran la reproducción material de la sociedad y, para Smith, su progreso, ¿no? Smith, de nuevo, es un defensor del sistema capitalista y por lo tanto va a plantear estas ideas, que hay un funcionamiento del capitalismo, que hay un conjunto de leyes que regulan su funcionamiento y que aseguran que a través de la defensa del sistema capitalista se asegura la reproducción material y se asegura el progreso de la sociedad. Adam Smith entonces comienza por enfrentar todo vínculo entre leyes económicas y leyes divinas. Piensen que todavía se está en ese momento de ruptura donde hay que enfrentar esas explicaciones que vienen de la escolástica, de que habría un orden divino que también ordenaría la sociedad y ordenaría la economía, y eso va a ser la principal ruptura que realiza Adam Smith. Para él no hay un orden social emanado de la divinidad, no existe por lo tanto un nivel justo o adecuado para la tasa de interés, para el salario, para las ganancias, para las rentas o para los precios de la mercancía. Es decir, no hay un nivel de ganancias o de precios que se adecua a un mandato divino o moral, sino que todas estas son leyes sociales. Son cuestiones inherentes a las sociedades humanas, no a mandatos suprahumanos. Por otra parte, el intento de derivar las leyes económicas de la propia acción humana lo lleva a otro proceso, ¿no? Porque ahí hay una complejidad en que tiene el capitalismo en todo su ideario y dentro de ello el liberalismo. El capitalismo y el liberalismo como ideología fundamental del capitalismo van a defender en todo momento que las sociedades las organizan las personas a través de su actividad. Pero eso se enfrenta, a ver, lo digo mejor, eso es necesario para el sistema, especialmente cuando todavía se tiene que enfrentar con el feudalismo y especialmente con los rasgos del feudalismo que estaban fuertemente legitimados socialmente por su supuesta relación con mandatos divinos, con enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Había sido, digamos, el factor legitimante fundamental. El capitalismo enfrenta fuertemente eso, dice, no, acá ya no hay mandatos divinos, acá los que organizamos la sociedad somos las personas, especialmente en esa época y en el discurso de esa época, los hombres, a través de nuestra acción en la tierra, y eso no depende de órdenes de la divinidad, sino de nuestras propias actitudes, de la búsqueda de nuestro propio interés. Ahí acuérdense de esa máxima fundamental del liberalismo, de que la búsqueda del interés individual redunda en el interés colectivo, o sea, la búsqueda de cada uno de nosotros por satisfacer sus necesidades individuales con plena libertad, entre comillas, ¿no? Una libertad condicionada por nuestra situación económica, pero en el discurso liberal con plena libertad redunda en el bienestar colectivo. O sea, es nuestra propia acción la que organiza la sociedad. Bueno, ¿eso con qué se enfrenta? Con la necesidad de legitimar el nuevo sistema social. Porque si eso es así, el nuevo sistema social que surge, el capitalismo, está continuamente condicionado, porque si hay determinados sujetos que quieren cambiarlo, parece que es obvio por el propio discurso del capitalismo que es posible transformarlo, ¿no? Si esto depende de la acción de las personas, podemos también transformar el sistema capitalista.
Y ahí lo que hace Adam Smith es buscar una explicación que naturaliza el sistema capitalista. Que la explicación un poco es, sí, la acción de los hombres es la que hace la historia, pero el capitalismo sintetiza los elementos fundamentales de la naturaleza humana. El capitalismo casi, saquen el casi, es un punto de llegada de toda la historia de la humanidad. Es una perspectiva muy hegeliana en un punto que Hegel también defiende, ¿no? Un poco el capitalismo es la consumación de los elementos inherentes a la naturaleza humana. ¿Qué elementos? Bueno, la búsqueda del bienestar económico, la búsqueda de la libertad, el egoísmo como fuerza creadora, la voluntad de intercambiar y de comerciar como un elemento aparentemente también inherente a la naturaleza humana, ¿no? Todos factores que nosotros como historiadores, creo, ¿no? Si quieren, después lo discutimos en la reunión vía City, somos conscientes o debiésemos ser conscientes que tienen una historicidad muy clara, que tienen que ver con determinados tiempos históricos y con determinadas relaciones sociales que se hacen hegemónicas en cada etapa histórica y no con supuesta naturaleza humana. Adam Smith y otros autores, pero en este caso estamos viendo a Adam Smith, lo transforman en supuestos elementos constitutivos de la naturaleza humana que se realizan, o sea, que logran su cometido histórico, que plasman todo el recorrido histórico de la humanidad como especie en ese nuevo sistema social, en esa nueva forma de organizar las sociedades y la producción de las sociedades, que es el capitalismo. Y por lo tanto, el capitalismo es algo producido por la acción de los hombres, pero que ya no debería ser transformado. Porque ¿para qué lo vamos a transformar? Si esta es la consumación de todo lo que siempre queríamos, si esta es la consumación de nuestros elementos constitutivos, de nuestra naturaleza humana. Esto es lo que mejor sintetiza lo que somos como humanos. La necesidad de buscar el bienestar individual, de competir entre nosotros y el que eso redunde, genere como resultante el mayor bienestar colectivo posible, ¿no? No va a ser un bienestar colectivo absoluto, nunca promete eso el liberalismo, pero sí un bienestar colectivo casi mayoritario. Esto sirve obviamente para demostrar que las leyes que rigen el movimiento del capitalismo brotan directa e inexorablemente de ciertos atributos propios de la especie humana, por lo tanto se hacen indiscutibles. Acuérdense lo que veíamos en Gramsci, en la primera clase, cuando hablábamos del análisis de relaciones sociales. Es una realidad rebelde, se hace indiscutible como que al oeste de nuestra provincia estén las montañas y al este el mar. ¿Sí? No podemos discutir eso es una realidad objetiva, material. Bueno, estos discursos transforman elementos propios de las relaciones sociales capitalistas en supuestos atributos naturales, supuestamente naturales de la especie humana. Cada vez que Smith se propone develar el origen y la esencia de las formas y leyes económicas que estudia, retoma alguna de estas dos soluciones. O bien sostiene que nacen de la razón individual, fíjense, un elemento bien propio del iluminismo, ¿no? de esa etapa histórica, o bien que provienen de la naturaleza humana, de los instintos naturales de la especie humana. Este es un dilema que sobrevuela todas las explicaciones claves de Smith, pero es también una tensión característica de la época, que recorre toda la obra de la mayoría de los economistas políticos clásicos, que quizás el que la empieza a enfrentar fuertemente es Carlos Marx. Ambas vías de explicación, la razón y el instinto, fíjese además muy en esa lógica que Federici había planteado la necesidad de discutir esa lógica cartesiana del cerebro y el cuerpo, ¿no? de romper la persona en dos cuestiones aparentemente separadas, abren el camino para cuestionar las soluciones ofrecidas por Smith. ¿Cómo es posible que las
desarrollo de una época histórica determinada esté presidida por leyes que no hacen más que reflejar la razón abstracta o las características innatas de la especie, ¿no? Si es una etapa histórica definida, ¿por qué estaría definida por leyes innatas de la especie humana? Si así fuese, siempre nos hubiesen regulado estas formas de organizar la sociedad y la economía. Smith no solo se enfrenta en un plano general con las ideas que derivan del pensamiento teológico acerca del origen de las leyes económicas, sino que también polemiza con la teoría económica moderna, ¿no? Como ya la habíamos visto. Rivaliza principalmente con estas dos corrientes más influyentes, ambas surgidas al calor del comienzo del desarrollo capitalista, que de nuevo son el sistema mercantil y el sistema fisiócrata, también denominado por algunas perspectivas como el sistema agrícola. En palabras de Smith, los mercantilistas sostienen que la riqueza consiste en dinero, en oro y plata, fundamentalmente. Enriquecerse, entonces, sería adquirir dinero. La riqueza y el dinero se tienen en el lenguaje vulgar como términos sinónimos, ¿no? Lo que destaca Smith es cómo el elemento principal del mercantilismo es una determinada concepción acerca de la naturaleza y la forma de la riqueza, ¿no? Es en definitiva la receta del mercader, comprar barato para vender caro, y eso se transforma en la fórmula sintética del sistema mercantil. En definitiva, los mercantilistas afirmaban que el comercio era la actividad primordial debido a que por su intermedio se genera la riqueza genuina, ¿sí? La idea hoy puede parecer muy simplificada, muy caprichosa, pero esa noción del comercio como fuente del enriquecimiento tenía un atractivo casi obvio, muy importante en la época, fundamentalmente porque estaba apoyada en las apariencias más simples e inmediatas, es decir, en el sentido común, ¿no? En definitiva, no hay forma más efectiva para enriquecerse que la de comprar barato para vender a un precio mayor. Si logramos repetir esta maniobra sistemáticamente, la persona que lo logre, sin lugar a dudas, va a terminar siendo rico, ¿no? Entonces, algo de verdad parece haber en esta idea tan sencilla. Sin embargo, los defensores del sistema mercantil llevaron esas ideas demasiado lejos, pues convirtieron a la ganancia comercial en la única fuente reconocida de la riqueza. Y en realidad, como muestra Adam Smith, en este proceso no se crea ni un gramo de nueva riqueza, sino que la riqueza existente lo que hace es cambiar de mano, ¿sí? En el escenario de la compra-venta de productos, en la esfera de la circulación de las mercancías, a contramano de esa sencilla idea de los mercantilistas, no puede nunca crearse nuevo valor. Sí se puede redistribuir. La segunda corriente con la que Smith discute es la de los fisiócratas, nacida en Francia a mediados del siglo XVIII, a la que se refiere como sistema agrícola. Los mercantilistas en realidad no eran una escuela, ¿no? Eran un grupo de autores, especialmente de ministros o de mercaderes muy poderosos de la época, muy proteccionistas, especialmente los que controlaban el comercio exterior, y que en gran medida desarrollan una teoría en función de sus intereses como grandes comerciantes de esos estados-nación que desde Europa iban controlando el sistema económico mundial, ¿no? Y en cambio, los fisiócratas sí se conforman como un núcleo relativamente compacto, a punto tal que en su época llegó a ser considerado una secta, ¿no? Que fue conocida como la secta de los economistas, ¿no? La secta. Su líder, ya lo dijimos, fue François Quesnay, un médico muy importante de la corte francesa. Y el origen de la riqueza de los fisiócratas es ubicada en la producción y no en el intercambio, pero no en la producción considerada en su conjunto, sino exclusivamente en la producción agrícola. Para ellos, el trabajo de los artesanos y de los manufactureros no agrega absolutamente nada al valor del producto anual íntegro de la producción primaria de la tierra, y
se reserva para la producción agrícola el papel de ser la creadora exclusiva de la nueva riqueza. De ese modo, según los fisiócratas, ni las manufacturas ni el comercio son capaces de crear riqueza, sino que son actividades que se limitan a modificar la forma de los productos originarios que provienen de la naturaleza, es decir, a transformar la riqueza previamente creada. Los fisiócratas, fíjense qué interesante esto, proponían la libertad de comercio. Los mercantilistas no, los mercantilistas eran fuertemente proteccionistas. Para los fisiócratas era importante la libertad de comercio porque era el único y eficaz remedio para lograr que la reproducción anual sea lo más grande que sea posible y lo más ampliada que fuese posible. Ellos son los creadores de la idea del laissez-faire, ¿no? Del dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? El libre comercio sin restricciones permitía a los productores agrícolas colocar sus productos en el extranjero y obtener mayores beneficios y a la vez obtener a cambio productos extranjeros al menor precio posible. El agro, especialmente de Francia, era librecambista porque era competitivo. Ya vamos a ver que eso es una cuestión muy repetitiva. En general, los sectores que son competitivos a nivel internacional son librecambistas, los sectores que son deficitarios a nivel internacional son proteccionistas. Bueno, entre los principales objetivos de los fisiócratas estaba la remoción de las limitaciones y regulaciones a las que estaban sometidos el comercio y la producción durante la época feudal, y por eso planteaban esta idea del laissez-faire. Adam Smith entonces discute con estas dos teorías, pero también deja planteados algunos elementos que van a ser retomados luego y profundizados por David Ricardo y por Carlos Marx. Vimos que lo que él planteaba es que el valor está constituido de las tres fuentes de riqueza de los tres sectores sociales fundamentales de la sociedad capitalista, y vimos también que para él esos tres sectores sociales fundamentales de la sociedad capitalista no tienen intereses contrapuestos entre sí, o sea que hay armonía entre esos tres. Con los únicos que discuten, terratenientes, burgueses y proletarios, es con los que todavía intentan sostener la forma de organización de la sociedad bajo reglas no capitalistas, bajo reglas feudales, porque son retardatarios, ¿sí? Discuten con la nobleza, en definitiva, ¿sí? Contra ellos va a discutir Adam Smith, pero él no va a plantear contradicciones dentro del bloque de la nueva sociedad naciente, perdón la redundancia. Pero además de esta formulación, él casi al principio de su trabajo, en realidad sí, casi que es el inicio de su libro, formula una idea que después un poco deja en el pasado, porque le generaba una complejidad grande, pero que siembra una semilla fundamental para todo el edificio de la economía política clásica. Y es esta frase: el trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume un país. En esa frase se sintetizan varios elementos fundamentales. Se sintetiza una cuestión muy compleja sobre qué es la riqueza y se sintetiza una propuesta clave, fundamental, que va a ser, digamos, la piedra basal sobre la cual después, fíjense qué contradictorio, qué interesante, la piedra basal que va a usar Marx para destruir o para confrontar o para criticar la perspectiva de Adam Smith, ¿sí? Adam Smith le va a dar esa piedra con la que Marx después va a romper los vidrios del edificio que había construido Adam Smith. ¿Cuál es esa piedra basal, esa piedra clave? Que el origen de la riqueza es el trabajo. Repasemos, el trabajo anual de cada nación, ¿y el trabajo de quién, perdón? El trabajo de todos. El trabajo anual de cada nación, o sea, de todas las personas que viven ahí, es el fondo que en principio provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida. O sea, el origen del valor
ahí en esa frase no son las tres fuentes de la riqueza, es el trabajo, es quienes trabajan, quienes ejecutan una acción concreta que genera valor. ¿Sí? Es interesantísima, es fundamental, es una idea clave. Se me fue haciendo de noche y no me di cuenta, mira, estoy casi oscura. Bueno, ahí seguimos con un poco de luz, perdón, no me había dado cuenta, estaba hablando desde la oscuridad absoluta. Entonces, Kicillof dice que, yo ni hice un comentario sobre esto, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con estos textos de Axel Kicillof, que quizás ustedes, obviamente, por los tiempos que corren, lo ubican como anterior ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner y como actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero además de eso, o bueno, justamente como parte de esto de que todos los economistas son en general agentes políticos de primer orden, Axel Kicillof es un economista importante, especialmente un especialista en historia del pensamiento económico. Él daba, y es investigador con CONICET, bueno, antes de dedicarse más de lleno a la actividad política, ahora supongo que no lo está haciendo ya, la verdad que no lo sé, se dedicaba y daba la cátedra de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y dentro de eso sacó este libro muy interesante, muy didáctico, ¿no? No es que dice nada extraordinario, pero es un libro que para nosotros es interesante porque es didáctico, en el que justamente son parte de sus clases en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Kicillof entonces dice que en esta frase, casi lacónicamente, Smith aporta dos elementos teóricos esenciales. En primer lugar, sostiene que la riqueza está constituida por bienes, por productos de todo tipo, por las cosas necesarias y convenientes para la vida. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que la riqueza no es solo oro y plata, que la riqueza son las cosas necesarias y convenientes para la vida. ¿Sí? Que es mucho más complejo la definición de la riqueza que solamente decir que es un pedazo de oro o un pedazo de plata. Y en segundo lugar, y aún más importante, afirma que la fuente única y exclusiva de la riqueza es el trabajo de las personas, o más precisamente el trabajo de la sociedad tomada en su conjunto, el trabajo anual de la nación. ¿Sí? Podemos entonces afirmar, propone Kicillof, que esa frase es una declaración de guerra que implícitamente rechaza desde el punto de partida las dos teorías más importantes de su tiempo. El origen de la riqueza no debe buscarse en las operaciones comerciales y su forma preferencial no es el dinero ni los metales, como afirmaban los mercantilistas, y el origen de la riqueza tampoco es creado únicamente por el trabajo agrícola, ni toma cuerpo exclusivamente en los productos primarios engendrados por la naturaleza y que luego serían sometidos a diversas transformaciones, tal como planteaban los fisiócratas. De esa fórmula que parece tan sencilla, casi parece obvia, pero que es absolutamente rupturista, esa idea, la riqueza proviene del trabajo. Fíjate, la riqueza proviene del trabajo. De esa fórmula se deriva, por añadidura, buena parte de las conclusiones más importantes, más duraderas y más originales de toda la producción de Adam Smith, ¿no? Hay dos problemas que le surgen y con los que se choca Adam Smith a partir de esta formulación sobre la riqueza. El primero es que si el trabajo es considerado como la fuente exclusiva de la riqueza, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen capaz, que posibilitan incrementar la riqueza? ¿No? ¿Cómo se incrementa la riqueza si lo único que genera riqueza es el trabajo? La respuesta que aparece como casi obvia, pero que tiene cierta complejidad y que Adam Smith no termina de lograr resolver, es incrementando la cantidad de trabajo. Bueno, pero ¿cómo? ¿Aumentando la cantidad de personas? Bueno, eso es lo que en parte va a ir resolviendo David Ricardo y sobre todo Marx
cuando formulan la idea de que las máquinas no son más que trabajo acumulado, que lo que va haciendo la especie humana es acumular trabajo muerto en maquinaria que incrementan la productividad del trabajo vivo. ¿Sí? Pero para eso había que diferenciar entre trabajo muerto, trabajo acumulado y trabajo vivo. Ya lo vamos a seguir viendo. Y en segundo lugar, y más complejo, sí es cierto que la riqueza, más complejo para Adam Smith en su propuesta política, digo. En segundo lugar, sí es cierto que la riqueza está conformada por las cosas necesarias y convenientes para la vida, es decir, por los distintos bienes. Y si además la única fuente de la riqueza es el trabajo, ¿qué parte de esa riqueza total está contenida en cada producto particular? ¿Sí? Esa segunda cuestión es de gran importancia ya que remite a la llamada teoría del valor. ¿Cómo se determina el valor de cada uno de los bienes que conforman la riqueza de la nación? Y en definitiva, por eso decía la parte política, ¿por qué sectores que no trabajan directamente, como los terratenientes o como la burguesía industrial, se apropian de parte del valor, de parte de la riqueza generada por el trabajo concreto de quienes trabajan, ¿no? Eso justamente es lo que Adam Smith después va a resolver buscando ese subterfugio, ese atajo de las tres fuentes provenientes, de las tres fuentes que explicarían el valor: salario, beneficio, renta. Pero fíjense que eso entra en contradicción, al menos en contradicción parcial, con esa idea de que el origen de la riqueza es el trabajo. Ahí hay un problema teórico. ¿Sí? Otro elemento que formula Adam Smith es el de la división del trabajo. ¿Sí? Smith habla, y es un poco el que estudia, uno de sus aportes fundamentales a la teoría económica, es el estudio de la división social del trabajo, como entendido como la fragmentación de un mismo proceso productivo, múltiples operaciones realizadas separadamente por trabajadores distintos, pero al interior de un mismo taller. ¿Sí? Smith entonces estudia eso, la división del trabajo en un mismo taller, pero también estudia cómo esa división del trabajo se va complejizando entre distintos procesos manufactureros. ¿Sí? O sea, cómo el capitalismo también, otra cosa, va generando procesos de especialización al interior de un mismo proceso productivo. O sea, ya no hay un zapatero que hace todo el zapato, sino que hay una cadena de producción, todavía no la cadena de montaje, ¿sí? No se equivoquen, sino una cadena de producción donde una persona hace la suela, otro la cose, otra completa, bueno, el proceso, no me salen ahora los ejemplos de la construcción de un zapato, pero además lo que se va desarrollando es un proceso de división social del trabajo en el conjunto de la sociedad. Hay una parte que hace zapatos, hay otra parte que hace pulóveres, hay otra parte que hace cereales, hay otra parte que hace ganado, carne, hay otra parte que hace huevos, hay otra parte que hace enseres domésticos, hay otra parte que hace maquinaria para la producción, hay otra parte que hace electrodoméstico, bueno, todavía no hay electrodoméstico, pero cuestiones para la casa, ¿no? Bueno, se va también generando una división del trabajo al interior de la sociedad. Esto entonces empieza a complejizar mucho el sistema económico y productivo. Ya no hay casi nadie que produzca con lógica de autosubsistencia. O sea, no hay casi nadie que no necesite, a partir de estos procesos de especialización, no hay casi nadie que no necesite comprar y vender en el mercado. Porque si vos antes producías casi todo lo que necesitabas para sobrevivir en tu pequeña porción de tierra, producías hasta tu propia ropa, no necesitas comprar nada en el mercado. Ahora, la lógica del capitalismo va llevando un sistema que primero nos hizo asalariados, ¿se acuerdan? ¿No? Las clases anteriores. Nos rompió nuestra relación, nuestro vínculo con los medios de producción. Nos obligó a obtener nuestros medios materiales de subsistencia a partir de vender nuestra fuerza de trabajo y, por lo tanto, de tener que comprar los medios materiales de subsistencia
presencia en el mercado con un salario. Y ahora nos profundiza este proceso, haciendo que nos especialicemos en una sola rama del proceso productivo. Para dar el ejemplo mío, o de cualquiera de nosotros, ¿no? Solo en la enseñanza, y dentro de la enseñanza en una única rama, en la historia. Entonces, si nosotros quisiésemos aprender otra cosa, un idioma, por ejemplo, tenemos que pagar en el mercado para aprender ese idioma. ¿Sí? Si nosotros queremos comprarnos un zapato, tenemos que pagar en el mercado para comprarnos un zapato a los que se especializaron en producir zapatos. Y adentro de la producción de zapatos también hay una especialización encima. ¿Sí? Como adentro de la enseñanza hay una especialización encima, ¿no? Y nosotros después, no solo es que somos historiadores de un periodo específico. Y dentro de ese periodo específico de unos temas específicos. ¿Sí? Fíjense, es muy interesante esa dinámica de división social del trabajo y de división técnica del trabajo. La división social del trabajo entre industrias es resultado de un proceso inconsciente, porque está regulado por la competencia, en definitiva. Mientras que la división técnica de la producción dentro de cada una de las industrias o de las manufacturas es resultado de un plan premeditado y consciente que asigna a cada obrero, le impone a cada obrero una determinada actividad como parte de un proceso productivo global. Evidentemente, por detrás de las similitudes entre ambas formas de la división del trabajo, hay diferencias muy claras que pueden descubrirse a través de un examen más cuidadoso. Smith, en cambio, se eleva desde la descripción de lo que ocurre al interior de un taller hasta la caracterización de la división del trabajo entre las distintas firmas. El egoísmo, para Smith, es un elemento constitutivo e inherente a la especie humana. ¿Sí? Para él, entonces, el egoísmo no es una consecuencia de la naturalización de la mercancía que lleva a la división del trabajo, sino que para él hay una fuerza motriz, una fuerza fundamental que impulsa a la especie humana al intercambio. Y el intercambio presupone la necesidad de la propiedad privada sobre el producto del trabajo, porque si vos vas a intercambiar algo con otro, eso que intercambias tiene que ser de tu propiedad. Entonces ahí también lo que hace Smith es naturalizar el concepto de propiedad privada. Fíjense, un concepto que si seguimos a Marx, en realidad solamente se origina en sus términos modernos con la acumulación originaria. Porque antes había un montón de cosas, un montón de aspectos de la humanidad y de la naturaleza que eran consideradas propiedad común, que eran bienes comunes, que no habían sido apropiados por nadie. ¿Sí? La propiedad privada como tal, especialmente la propiedad privada basada en la explotación del trabajo ajeno, surge con el capitalismo, se consolida globalmente con el capitalismo. Entonces, al tomar esto como un supuesto, la propiedad privada queda también convertida en algo natural y que superficialmente Smith atribuye al instinto del hombre en contraste con el animal. ¿Sí? Entonces hay un montón de formas sociales y de conductas que Smith observa en la sociedad capitalista y que, evitando explicarlas históricamente, las ata directa o indirectamente a la naturaleza humana. Por ejemplo, el intercambio, el comportamiento egoísta, la propiedad privada, la mercancía, la división del trabajo. Entonces, Smith hace reposar el surgimiento de la sociedad moderna en una cadena causal que podría sintetizarse de este modo, ¿no? La naturaleza humana sí, impulsa, tiene incorporada a la naturaleza humana la necesidad del intercambio, el intercambio promueve la división del trabajo, la división del trabajo promueve un incremento en la productividad, el incremento en la productividad incrementa la producción, ¿sí? Y eso genera el surgimiento del capitalismo. La originalidad de su argumento es tan destacable como la tenacidad con la que insiste en su propósito de convertir a la mercancía
como el motor de todo ese desarrollo histórico, ¿no? O sea, él transforma a los valores de uso en mercancía y naturaliza la existencia de la mercancía como inherente, algo inherente a la especie humana. La mercancía entendida como un valor que está destinado nada más que a la venta en el mercado. Bueno, ya vamos a seguir repasando estos elementos. Y yo les quería proponer que busquen un texto muy breve que se llama de José Pablo Feynman, que fue una contratapa de página 12, escrita durante la hegemonía neoliberal en los años 90, que se llama La benevolencia del carnicero. Lo comento muy breve y si pueden lo buscan y si no después se los paso. Básicamente, ¿qué dice él ahí? Él plantea la idea, trata de explicar con palabras de Adam Smith cómo Adam Smith justifica su perspectiva, ¿no? La competitividad, afirma Adam Smith, estimula el ingenio, la creatividad, el impulso vital. Una sociedad de mercaderes establece la justicia en el ámbito del mercado, en sus igualdades y desigualdades. Cada uno, por sus propios méritos, fíjense la idea de la meritocracia, o por sus propias carencias, que son inútiles, ¿no? Inútiles en términos capitalistas, acabará ocupando el lugar que merece. Eliminar el egoísmo como centro de la ética es eliminar el motor de la iniciativa privada, su riqueza creativa, su inventiva infinita. De aquí que Adam Smith nada espera de la benevolencia del carnicero, ¿no? Fíjense la idea de justamente buscando la metáfora de justamente a un carnicero le vas a pedir benevolencia, le vas a pedir bondad, ¿no? No, dice él. No hay que esperar nada del carnicero. No quiero nada de tu benevolencia, guárdate tu benevolencia. Quiero, le dice Adam Smith al carnicero, tu egoísmo. Vendeme tu mercancía y quiero extraer de ella su ganancia. Eso dará dinamismo al mercado. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el carnicero nos venda más barato? No lo vamos a lograr diciéndole, mirá, vendeme que no tengo carne para mis hijos. Lo vamos a lograr si generamos un proceso de competencia que haga que en la calle de enfrente haya otro carnicero dispuesto a vender un poco más barato para vender más. Eso, la competencia, la búsqueda del bienestar individual de cada carnicero y no su benevolencia, va a generar que el sistema funcione mejor y va a redundar en el mayor bienestar colectivo posible. Va a hacer que ese carnicero, una vez que le pongan una carnicería enfrente, nos tenga que vender más barato aunque no quiera para poder seguir viviendo. Entonces la competencia, la búsqueda del bienestar individual, el egoísmo, va a llevar al bienestar colectivo. José Pablo Feynman en ese escrito dice, aún súper simplificado, que aún si eso fuese verdad, dice, aún si esto es verdad, piensen, lo está escribiendo en los años 90, en pleno auge neoliberal, aún si esto fuese verdad, yo elijo, dice José Pablo Feynman, seguir creciendo en el socialismo, porque el socialismo apunta a sostenerse sobre la solidaridad de la especie humana y no sobre su egoísmo. Y de última, dice, prefiero fracasar apostando a lo bueno y no triunfar apostando a lo malo, ¿no? A mí es una idea que siempre me gustó mucho y que bueno, que sigue siendo un horizonte en mi cabeza, ¿no? El socialismo, dice, cierra José Pablo Feynman, existe en el socialismo la pasión por responder a los problemas políticos y sociales, reclamando del hombre no lo peor, no el egoísmo, sino lo mejor de sí, la solidaridad. El socialismo reclama la benevolencia del carnicero. Quizás sea un gesto imposible, patético para muchos, pero es un gesto maravilloso.